Jofre Campaña, abogado en libre ejercicio, catedrático, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Público. Y también nos acompaña Ángel Rubio, presidente de la Federación de Funcionarios de las Cortes del país, también un prestigioso jurista y años, Ángel, en la función judicial. Y por eso quiero conversar contigo si durante todos estos años tú has visto un decreto parecido. Bueno, por primera ocasión, producto del referéndum y consulta popular, se ha dado... sí, pero eso no es producto del referéndum o la consulta popular, eso es producto de la decisión del Ejecutivo. Bueno, el fin de este decreto en este momento está haciendo la implementación de lo que significa la reestructuración de la función judicial. No, no es cierto. El Consejo Nacional de la Judicatura transitorio es el encargado de llevar a cabo la decisión del pueblo. Es el Consejo, este decreto no. Bien. Pero el Consejo ha encontrado la más grande crisis de un sistema informático, del sistema judicial en general. Ante esa gravedad, el propio Consejo de la Judicatura, el día 29 de agosto, le pide al presidente de la República declarar el estado de excepción. Sí, y yo quiero aprovechar la bendita oportunidad que me da usted. Bendita, no la califique así, humana nomás. Es una bendición porque puedo dar tranquilidad a los judiciales del país. Yo he conversado con el Consejo de la Judicatura, he hablado con esferas altas del régimen, y lo que se dice en este decreto es una especie de libertad para contratar, para contratación pública sin licitación en una parte. El estado de emergencia. El estado de excepción en el sentido de facilitar los contratos y la ejecución de esta transformación o reestructuración. Luego, en la movilización general, he conversado con los señores del Consejo de la Judicatura anoche, y ellos dan una garantía, y por favor, por responsabilidad gremial, debo yo transmitirla por la oportunidad, de que los judiciales deben estar tranquilos en relación a un respeto de sus derechos, a su estabilidad, a su carrera, a los procedimientos que deben tomarse en una reestructuración. Esta voz oficial del Consejo significa que a los judiciales debemos estar muy atentos, muy preocupados de lo que pueda pasar en una movilización que también hay que controlarla y vigilarla por parte de nosotros. ¿Preocupados de qué? Si deberían estar tranquilos. En la movilización que sí señala este decreto, y eso sí nos alerta qué consecuencias tenga. Un poco, si entiendo bien, los empleados judiciales a través suyo tienen una conversación que les genera tranquilidad. Así es. Un mensaje de los miembros del Consejo de la Judicatura diciendo cálmense que no los voy a votar. Pero debemos estar observando, ser muy observadores. Si te portas bien, me quedo, no me muevo, si te portas mal, me muevo y hacemos la movilización y nos vamos de huelga. Más o menos así, Ángel, ¿no? Huelga no puede haber en este momento y escenario histórico, ¿no? Ustedes saben. No, me refiero es que ayer justamente recordábamos en nuestro segmento Prohibido Olvidar la actitud de las Cortes cuando el presidente Gutiérrez se tiró abajo la Corte. Entonces los empleados judiciales también, como ya sabían esto, entonces se movieron un poco al ritmo del poder. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Si esta vez, otra vez, los empleados judiciales se están moviendo al ritmo del poder. Y parece que sí. Bueno, yo viví el asunto de la Pichicorte. Eso fue nefasto para el gremio judicial. Eso sí lo puedo decir, que el momento en que se dio esa coyuntura, estuvimos muy mal en la estabilidad mismo de todos los judiciales. Pero esta vez es un escenario histórico totalmente diferente. Sí, claro, es diferente. La función judicial está viviendo unas expectativas que nunca se dieron, y nuestra responsabilidad es dialogar. En ese diálogo vigilar que la estabilidad del funcionario judicial, la carrera judicial de 30, 20 años, signifique un respeto constitucional, el derecho al trabajo. Y eso lo venimos planteando con el Consejo de la Judicatura, y ellos nos están dando una permanente conversación a efectos de, inclusive hoy en la mañana, a las 9, el Consejo en Transición va a dar una rueda de prensa para explicar los alcances. Claro, eso es importantísimo. Anoche no lo dio a nuestro compañero Fausto Yepes, seguramente por la conmoción intelectual que le pasó a la gente que cree un poco que existe el Estado de Derecho en este país. Jofre, gracias por estar con nosotros. Y yo insisto en que alguien nos explique el alcance del artículo 2. Si era necesario tener una agilidad en recursos, bueno, declárese tan solo la emergencia. Si era necesario
Hasta cierto punto es que la gente cierre los ojos ante ciertas disposiciones que no se respetaron, como por ejemplo los años de libre ejercicio que Fernando Yávar debe de tener, no se respetaron. Pero esto es como mucho más allá, y por eso antes de emitir una sentencia, digo yo, ¿cuánto puede pasar, no? O sea, ¿cuál es lo máximo que puede pasar en un estado de movilización? ¿Qué es lo mínimo que puede pasar en un estado de movilización? Jurídicamente hablando, ¿no? De hecho. Claro. Bueno, primero que nada, gracias, María Josefa. Yo creo que hay que empezar por el principio, y esto es revisar qué significa un estado de excepción. Eso es determinante. Así es. ¿No? Una sociedad normalmente está diseñada para convivir en paz, con instituciones que funcionen. Cuando se producen circunstancias que pueden trastocar ese funcionamiento, circunstancias que están previamente determinadas en la ley, es decir, que no se pueden inventar, y me refiero en este caso a la ley suprema, a la Constitución. ¿Cuáles son fundamentalmente esas circunstancias? Un estado de inminente agresión externa, es decir, vamos a entrar en una guerra, ¿bien? Un estado de calamidad pública, ejemplo, una gran epidemia nacional, un estado de conmoción interna, supongamos que se producen unos saqueos generalizados en el país, por citar tres causas principales. En ese escenario que rompe la normalidad institucional, un presidente de la República está facultado para salir de ese régimen de normalidad e ingresar en ese estado de excepción. Ese estado de excepción debe además requerir varios principios que están en la propia Constitución, a partir de los artículos 154, 55, 56. ¿Cuáles son, entre otros, y los más importantes, como principios? La necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad de la decisión. Y pongo el ejemplo. Ocurre que salen 5 personas a saquear un par de almacenes en la ciudad. Pues eso no puede justificar salir de ese régimen de normalidad para entrar a un estado de excepción. Claro. Pensemos que hay 20 personas que se contaminan con alguna enfermedad que no reviste mayor suceso de generalización o para provocar una calamidad doméstica. Eso no puede provocar salir del estado de excepción. ¿Por qué? Porque justamente el estado de excepción es un estado que reviste unas particularidades que pueden afectar el ejercicio de garantías y derechos fundamentales. Esa es la razón por la cual no se puede simplemente ordenar esa excepción y por la cual adicionalmente se requieren efectuar varias notificaciones fundamentales a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional y organismos internacionales. Sí, me parece que hay un artículo al último que dice lo menciona. Pero ya se tarde, ¿no? Pero en todo ¿qué caso... es lo importante? ¿No? En ese estado de necesidad, de proporcionalidad, de razonabilidad, veamos, ¿cuáles son los antecedentes del decreto? Una función judicial que tiene problemas con su sistema informático. Eso está todo... Está previsto. Es decir... O sea, el Consejo de la Judicatura le dice, señores, mi sistema informático no funciona. Y se declara la emergencia, el estado de excepción y la movilización, porque un sistema no funciona. Pero vamos al fondo de lo que se decreta, ¿no? Como no funciona el sistema informático, ¿qué es lo que se hace en el artículo 1 fundamentalmente? Es decir, se declara el estado de excepción para asegurar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Yo me pregunto, ¿acaso el acceso no está asegurado hoy por hoy? Una cosa es el acceso a la justicia, otra cosa es tener un sistema que responda a las garantías de la Constitución. Así es. Pero para mí la agenda oculta, porque creo que un estado de excepción simplemente para comprar sistemas informáticos no tiene sentido. No tiene sentido, no lo necesita. Un estado de excepción para establecer una movilización, y hay que leer bien el decreto. No es movilización de los funcionarios judiciales. Es movilización general. Es general, especialmente. Así es. Eso significa que pudieran mañana meter a los militares. Ejemplo. Eso es lo que quiero que quede claro. O sea, que no lo hagan en buena hora, pero jurídicamente pudieran hacerlo, que quede claro, por favor. Claro, pero algo que es gravísimo es el elemento final de ese artículo 1. O para evitar o prevenir, dice allí, una gran conmoción nacional. Así es. ¿Cuál es la gran conmoción nacional que podría provocarse porque un sistema informático no funciona bien? Y de ahí me viene la otra pregunta, Geoffrey, perdón que te interrumpa, pero el tiempo en televisión es gravísimo. ¿Esto es casual? Porque realmente, qué casualidad, ¿verdad?, que este decreto se dicte ayer cuando hay una diligencia que aparentemente tiene un informe que preocupa. Y especialmente lo que pasó en la computadora con el juez que dictó la sentencia contra el Universo. ¿Es casual, verdad? ¿O no es casual? Yo no creo ya en coincidencias ni casualidades. Por eso decía y utilicé una expresión, creo que hay una agenda oculta. Pero algo además que me parece vital, importantísimo. Cabe en un Estado de derecho, o de derechos como este,
cuyos principios fundamentales democráticos son los de separación de poderes y autonomía, que el presidente de la República se meta en una función que tiene esa autonomía y sobre la cual no puede incidir, para decidir, por ejemplo, vía decreto, que se puedan establecer movilizaciones. Es decir, el presidente metido en el funcionamiento mismo del sistema judicial. Esto me recuerda, porque es inevitable, lo que pasó en Venezuela en 1999 y 2000, cuando se ordenó también la emergencia judicial. ¿Y cuál fue la conclusión? Y un previo muy breve. Todo el mundo decía, no, es que hay que mejorar el sistema, es que no funciona. Claro, lo que está pasando ahorita en este momento. El mismo escenario. ¿Qué pasó en Venezuela en temas verificables, que no son opiniones? Una realidad venezolana. El proceso de toma de las cortes venezolanas por el chavismo fue absoluto, al punto de que hoy día es impensable una sentencia en un tribunal, en el Supremo venezolano, en contra del régimen chavista. Es decir, creo que de una parte la agenda oculta puede estar relacionada de una parte con esta intencionalidad de tomar ya abiertamente el proceso, justificando con la necesidad de cambiar sistemas informáticos, porque el ciudadano común puede decir, está muy bien, si no funcionan las computadoras, cámbienlas, claro. Cámbienlas, pero lo que no se puede hacer es salir del régimen de normalidad institucional para permitir una intromisión ilegítima, abiertamente inconstitucional de la función judicial. Me parece que esto tiene unos ribetes de gravedad enormes, que además van de la mano con unas afirmaciones que en las próximas horas se harán y que realmente son escandalosas por lo que se ha podido encontrar. Entonces, esto de las casualidades, me refiero al contenido de esos discos duros. Entonces, creo que puede haber por allí una relación directa. Y nos vas a adelantar un poco el tema del informe de los discos duros después de que Ángel... Puedo adelantar algo, no mucho, porque está convocado esto para las 10 de la mañana. Sí.